Familia querida, es lunes y toca Health Café en Sale el Sol. La semana pasada tuvimos el placer de conocer un poco más de una mujer apasionada por la vida y la salud, nuestra queridísima Juana Ramírez. Pero esta mañana no viene sola, no. La acompaña el doctor Fernando Castilleja. Él es médico internista, especialista en medicina crítica y empresario en el sector de la medicina de prevención, estilo de vida y también genética aplicada, quien además, ¿qué creen? Se une también a la familia de Grupo Imagen y nos acompañará en Sale el Sol cada 15 días. Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Pau, encantada. Gracias. No, hombre, encantadísimo de estar aquí con tu linda audiencia hablando de salud y de los temas que más nos interesan. Qué importante, ¿verdad? Aprender de todo sin miedo. Así que bueno, estoy realmente emocionada de estar en un espacio como este, en donde la información justamente y la prevención son la clave, familia, para mejorar nuestra salud. Y justamente hablando de temas importantes, esta mañana vamos a hablar de la tercera causa de muerte en México. Me impactó el dato, el cáncer. Pero a ver, de pronto todos hablamos del cáncer y escuchamos que la prima, que la sobrina, que la vecina. ¿A qué le llamamos exactamente cáncer? Mira, el cáncer es el crecimiento desordenado y desproporcionado de un grupo de células que de repente en el cuerpo dejan de seguir las órdenes naturales. Okay. Las órdenes naturales que pone el DNA, que es el genoma. Y entonces de repente una célula dice, yo ya no quiero seguir las órdenes. Y entonces empieza a crecer de manera desproporcionada, sin orden, sin seguir estas reglas y sin que el sistema inmunológico de cada una de las personas la detecte y la detenga. Entonces ese crecimiento es el cáncer. Totalmente, pero de pronto como que se escuchan más casos. ¿Por qué hoy es tan actual esta mentada enfermedad? Pues mira, de entrada porque vivimos más, porque nos checamos más y entonces hay una detección de muchos más casos. Pero también hay que decirlo porque muchas cosas que tienen que ver con nuestro estilo de vida provocan la aparición de ciertos tipos de cáncer. Qué importante eso, familia, estilo de vida, lo que siempre hablamos. ¿Y cuáles son los tipos más comunes en México? Porque entiendo que por cada región va cambiando, ¿no? Mira, sí cambia un poco por regiones, pero podemos decir que en términos generales, en mujeres el cáncer más común es el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. En varones, el cáncer de próstata y el cáncer de colon. Y en ambos sexos, el cáncer de piel, que es bien común y es bien subdiagnosticado, y el cáncer de pulmón también, que está muy vinculado con el estilo de vida. Y existen muchísimos mitos, el típico, ¿no? No, está muy joven y no va a ser cáncer, que nada más le da a los adultos o a las personas mayores. Mito, realidad. Así es, fíjate que antes se pensaba que el cáncer era de personas mayores y que los jóvenes no tenían esta situación. De entrada tenemos que decir que más de 7,500 casos de cáncer se dan en niños y adolescentes. Y luego, por ejemplo, Fer hablaba del cáncer de mama, que en el resto del mundo es más común en mujeres posmenopáusicas, es decir, después de los 50, 55 años es más frecuente. Sin embargo, en México ya el 14% de todos los casos de cáncer de mama se dan en mujeres jóvenes. Entonces, lamentablemente es más frecuente que encontremos pacientes jóvenes, 20, 25, 30 años, que ya tienen su primer diagnóstico de cáncer y esto está frecuentemente asociado a actividades del estilo de vida. Claro, por supuesto es tan importante siempre checarnos, porque hay otro mito también, que si no tenemos antecedentes o nuestros abuelos, padres y demás no lo desarrollaron, nosotros tampoco. Mira, en efecto hay ciertos grupos de cánceres que son más comunes en familias, ¿no? Pero eso solamente sucede en el 15% de los casos. El 85% de los casos restantes realmente tiene que ver con los hábitos y con el estilo de vida. Común conocido el tabaco como causa de cáncer de pulmón, labio, lengua, ¿verdad? Hay algunos cánceres que sí tienen esa tendencia genética, por ejemplo, cáncer de mama, particularmente algunos que tienen una mutación conocida como BRCA, sí es común que pueda haber una descendencia. El cáncer de colon también tiene un carácter muy relacionado con la herencia, pero el resto de los cánceres, 85%, tiene más que ver con el entorno, con qué hacemos, qué comemos, qué tomamos. Bueno, y hablando del entorno, esta pregunta me encanta, no sé qué, cuando se las haces a los doctores muchas veces como que se ponen medio reacios, pero he escuchado muchísimas veces que el cáncer viene también de nuestras emociones, de nuestro enojo, de lo que tenemos dentro, esas cosas que quizá nunca pudimos arreglar o perdones que no se dieron.
¿Creen en esto o no creen en esto? Rotundo no, y qué bueno que le preguntas, Pau, porque esto de que las malas emociones generan cáncer se convierte en culpa para los pacientes. Entonces, no, el cáncer no se produce por emociones. El cáncer es un efecto biológico que tiene múltiples factores. El estrés sí puede ser un facilitador en la medida en que el sistema inmunológico se suprime y entonces las enfermedades avanzan más rápido o los tratamientos no funcionan de la misma manera, pero definitivamente incluso el estrés no es una causa de cáncer. Pero que lo que dices es bien importante, luego nos podemos sentir culpables si lo padecemos, ¿no? Qué importante que lo digas. Y bueno, la pregunta de los 64,000, por supuesto, queremos saber, ¿lo podemos prevenir y de qué manera? Mira, hay estrategias de prevención, pero muy importantemente tenemos que destacar las estrategias de detección temprana, porque el cáncer es curable en el 60-70% de los casos cuando se detecta de forma temprana. Ahora, ¿cómo prevenir? Pues evitando lo que francamente causa cáncer: tabaco, el consumo de alimentos ultraprocesados, el consumo de alcohol en exceso, el virus del papiloma humano. O sea, hay ciertas causas que sí, nosotros si las evitamos, hay una alta posibilidad de evitar ese tipo de cáncer. Pero la otra cosa que es sumamente relevante es detectarlo a tiempo, quitarle el miedo a las revisiones médicas. Claro. Porque luego está esta frase que vemos muy seguido en la consulta: ¿para qué le buscas? Porque luego le hallas. Pues hállale temprano, hállale justo a tiempo para que podamos detectar una lesión y pueda ser tratada eficientemente. Entonces, ir al médico cada cierto tiempo desde que estamos jóvenes, ¿no? A ver, desde chicos, o sea, el crecimiento del niño sano es parte de la detección temprana de enfermedades y de la construcción de hábitos saludables en el largo plazo, para la vida, ¿no? Ya cuando somos adultos, una revisión periódica anual con cierto perfil de exámenes y de laboratorios y gabinete nos puede ayudar a detectar rápidamente condiciones que nos predisponen al cáncer. Así que ya lo saben, familia, a checarnos cada ratito. Y ahora sí, platíquenos porque estamos de estreno. Cuéntenos del podcast, por favor. Estamos felices porque acabamos de estrenar el primer episodio de Health Café la semana pasada, hablando de una enfermedad que también ocupa a toda la población mexicana, que es la obesidad. Esta semana, este lunes, estrenamos un nuevo episodio justamente sobre el cáncer, todo lo que todos deberíamos saber acerca del cáncer, Pau. Así que ya está en las plataformas de ePodcast de Excelsior, así que búsquenlo en Spotify, búsquenlo en YouTube. Escúchenos, comenten, hagan preguntas que luego se las contesta el doctor Castilleja, pero súper contentos, Pau, con este nuevo comienzo de Health Café en Grupo Imagen. Les va a ir de maravilla, de verdad les deseo muchísimo éxito porque lo que necesitamos todos es información. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Aquí nos vemos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y continuamos.